Muy buenas tardes, bendiciones. Hoy es día 2 de mayo del año 2026, un día sábado, un poco lluvioso, pero le damos gracias a Dios por todo y en todo. La lluvia es importante para la tierra, para que produzca sus frutos y es importante para la humanidad también. Así que hoy día, dándole gracias a Dios por su amor y su misericordia, por lo que Él es, porque Él es real, porque Él es bueno, porque para siempre son su misericordia. Estamos una vez más queriendo hacer un video más de la palabra de Dios. Como siempre le digo, si no se ha suscrito al canal, suscríbase, es gratuito, déjenos su like y también comparte el video para que más personas puedan eh, escuchar de la palabra de Dios, quizá en un momento donde es necesario o es un momento donde más necesitamos escuchar de la palabra de Dios. Suceden muchas cosas en el mundo y suceden muchas cosas a nuestra vida y es importante la palabra de Dios, que nosotros la escuchemos y que llegue a nuestros corazones abatidos muchas veces, a nuestros corazones tristes. No sabemos la circunstancia, la situación que usted está pasando, pero sabemos de que todos los días algo nuevo sucede debajo del sol y todos los días alguien recibe noticias, sea buena o sea mala. Espero que todas las noticias que recibamos sean noticias buenas y que no sean desagradables. Pero hoy día vamos a hablar bajo el tema regresando a casa de mis padres. ¿Cuánto no hemos regresado a la casa de nuestros padres? Sea que vayamos de viaje, sea que vivamos en otro país diferente a los que viven nuestros padres y siempre regreso. Hoy hablábamos con mi hermana y decíamos eh, este dicho que lo escuchamos durante mucho tiempo: el hijo bueno a su casa vuelve. También los malos también vuelven a su casa arrepentido y muchas veces avergonzado, muchas veces destrozado, defraudado, pero regresan a casa donde saben que van a encontrar un padre que le va a dar un abrazo, le va a dar un beso y que no va a importar la situación en que tengan los hijos, los padres siempre son sus padres. En esta ocasión, en Lucas capítulo 15 y versículo 11 al 32, dice de la siguiente manera: también dijo un hombre, tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me pertenece o que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntando todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Volviendo en sí, dijo: cuánto
jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Oiga eso. Se malgastó todo lo que tenía. ¿Cuánto tiempo pasó de eso? No sabemos. Lo que hay es que todo lo que el padre le dio o le repartió, él se lo gastó y lo desperdició en vicios y lo desperdició en mala vida. Se quedó sin nada, con hambre, con escasez de todo. Y tuvo que llegar y arrimarse a un ciudadano de aquella provincia y decirle, dame trabajo. Y él le dijo, el único trabajo que yo te puedo dar, el único trabajo que yo tengo es apacentar los cerdos, cuidarme los cerdos que tengo allá en aquella posigla. Para los judíos, los cerdos son inmundos. Recuérdense de aquel pasaje donde había un endemoniado llamado el endemoniado Galadeno. Y Jesús llega por aquel lugar. Y en aquel lugar, ese hombre vivía en los sepulcros. Y cuando Jesús se presentó delante de aquel hombre que estaba poseído, le preguntó y le dijo, ¿cómo te llamas? Y le dijo, legión, porque somos muchos. Una legión se componía de 2,000 a 5,000 soldados romanos. Entonces, si aquel hombre tenía una legión, tenía más de 2,000 demonios dentro de él. Cuando Jesús lo fue a liberar, había personas apacentando los cerdos ahí en esa área y le dijo, permíteme entrar en los cerdos. Y cuando el hombre fue liberado y aquellos demonios entraron en los cerdos, se desbarrancaron por un despeñadero y todos esos cerdos murieron. Entonces, para un judío, apacentar cerdo era algo de lo más bajo que podía ser o lo que puede haber, ya que los cerdos son inmundos para la gente judía, el pueblo judío. Ellos no comen cerdo. Y este hombre tenía que ir a cuidar los cerdos, apacentar los cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas del alimento que se le echaban a aquellos cerdos, porque no tenía nada que comer. Estaba en una situación muy difícil. Nadie le daba de la comida que le daban a los cerdos, nadie le decía, puede comer de eso. Imagínense, en un lugar donde haya cerdo y que uno tenga que comer de esos alimentos que son especialmente elaborados para que los cerdos coman. Ahora, este hombre aparentemente estaba fuera de sí, porque dice el versículo 17, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mis padres tienen abundante pan? Y yo aquí perezco de hambre. Miren la situación que estaba. Él estaba bien en su casa. Él tenía todo en su casa. Quizás tenía que hacer alguna labor, ayudar
a su padre y a su hermano mayor en la labor de la casa, de los quehaceres de ellos, de su negocio, de lo que ellos producían dinero, pero tenía todo. Ahora este hombre quería libertad, o más que todo, quería libertinaje, quería salir de la casa de los padres. Muchas veces nosotros queremos salir de la casa de los padres porque los padres nos controlan lo que tenemos que hacer y a veces no es muy uh, eh, no sentimos mucho gusto con eso, con que nos controlen, con que nos digan tienes que estar aquí a las 9 de la noche, si no las puertas van a estar cerradas, tienes que arreglar tu cuarto, tienes que ayudar a hacer los oficios, sacar la basura, tienes que ayudarnos a ir al supermercado a hacer la compra, tienes que colaborar porque aquí tú comes, aquí tú vives, aquí se te compra tu ropa, aquí se te compran tus útiles para ir a la escuela. De aquí tú dependes, no inviertes absolutamente nada en esta casa, por lo tanto tienes que colaborar con algo de lo que en esta casa se hace. Y muchas veces no nos gusta hacer eso, muchas veces es algo que ¿por qué lo tengo que hacer? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces este chico yo creo que estaba ya cansado de, y molesto de lo que las labores que se le ponían a hacer a él, y él quería libertad, él quería irse a tomar rienda de su vida, hacer lo que él quiere, si entro a la hora que entro, si salgo a la hora que salgo, si amanezco por allá no hay problema, si amanezco por acá no hay problema, yo quiero completamente ser libre. Entonces, después que él volvió en sí, ya estaba un poco mal de la cabeza. Dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. El arrepentimiento, cuando llega a nuestra vida, cuando hacemos lo indebido, cuando sabemos que hemos pecado contra Dios, contra nuestros seres queridos, contra nuestros padres, nuestra madre, contra los que nos rodean a nosotros. Y mire, este muchacho, el arrepentimiento fue grande. Dice, cuando él llega a la casa del padre, esto era lo que él le iba a decir, lo que tenía planeado para decirle, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, ya te defraudé, quítame el apellido, pero yo te pido que hazme como uno de tus jornaleros, como uno de tus trabajadores, como uno de tus peones, hazme como uno de cualquiera. No merezco ser tu hijo. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Levantándose, poniéndose en pies, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia el padre, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Oiga, el amor de un padre. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo, saca el mejor vestido, vestidle, poné un anillo en sus manos y calzado en sus pies. Iba sin anillo, iba aparentemente andrajoso, desnudo y descalzo. Imagínense
¿Qué aroma podía salir de este joven apacentando los cerdos? Ahora en día hay compañías que crían cerdos que la higiene es tremenda, pero en esos tiempos no sabemos. Si vemos en Dominicana, como cuando yo tenía aproximadamente por ahí unos 10, 12 años, por ahí creo, habían cerdos, habían posiglas y le echaban los desperdicios de los alimentos que ingeríamos, ya lo que no servía, cuando hervían, digamos, los plátanos, la yuca, la batata y todo eso, ñame y todo eso, yautía, todo eso, eh, tubérculos, raíces que comemos en República Dominicana, le echaban el agua donde hervían esos alimentos y le echaban también algo que le llaman aflecho y lo mezclaban y le echaban también todos los desperdicios que dejábamos. Si alguien dejaba comida en el plato, todo eso iba para los cerdos. Pero los cerdos estaban en un lugar no de cemento, sino de tierra y con el hocico ellos hollaban ahí la tierra y se enlodaban y toda esa cosa y ya usted sabe. Por eso es que el proverbio dice que la puerca lavada vuelve al cieno y el perro vuelve al vómito. O sea, que usted puede lavar, bañar una cerda, una chancha de esa, lavarla, perfumarla, untarle polvo, y al ratito, si mira agua y mira polvo y mira lodo, se mete de cabeza. Entonces, imagínese usted, imagínese usted, este muchacho cómo venía. El padre dijo a su siervo, a uno de sus siervos o a sus siervos, le dijo, saca el mejor vestido ahora mismo y vístelo y ponle el anillo. Tampoco llevaba anillo, él lo vendió todo. Lo que podía tener encima de él, él lo había vendido. Antes había tenido un anillo, pero lo vendió, lo tiró por allá. Un calzado, saquen el calzado, póngale un calzado en su pie. Tampoco tenía calzado, estaba como descalzo, el pie desnudo. Y le dijo después a los siervos, traed el becerro gordo y mátenlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Dejémoslo hasta ahí, hasta el versículo 24, y vamos a ver qué pasa más para adelante. El hijo que pide herencia en vida al padre, hoy muchos lo hacen. Hoy muchos no lo hacen solo por vergüenza, porque le da vergüenza, pero gana no le falta de hacer eso. A este joven no le importó el dolor de su padre. Tampoco cuando pidió su herencia y no podía hacer nada para impedir la salida de casa, el padre sintiéndose incapacitado o incapacidad de poder hacerlo. No podía. Ya el hijo había tomado su determinación y no podía retenerlo ya. Era imposible. Era el hijo menor. Quizás sin experiencia de la vida, su padre no es, su madre no es mencionada en estos pasajes o en este relato. Estaría en casa o quizás ya había fallecido, porque no habla nada de ella. Este joven era prepotente, se marcha de su casa sin dar un abrazo a su padre y pensando que ya tengo lo que he planeado. Hoy haré lo que me plazca. Soy libre. Eso era lo que pensaba este chamaco. El pródigo se gasta
todo, pierde en los placeres, vicios. Esto es lo que este mundo ofrece a los que quieren hacer eso. Ahora, en el regreso, volviendo en sí, o sea, estaba loco, como dije anteriormente, no vino como se fue, no vino fuerte, no volvió con dignidad, vino derrotado, con hambre, desnudo, andrajoso, con vergüenza, no se atrevía a mirar el rostro de su padre, a los ojos no se atrevía a mirarlo. Hoy no quería venir como hijo, no porque no quisiera, sino porque la conciencia le dictaba, sino porque sabía lo que había hecho, que había defraudado la familia, el apellido, su casa, su contorno, sino que quería venir como jornalero, como un trabajador común y corriente. Y solo pedía que tener para comer. Después de haberlo tenido todo, después de haber tenido todo en su casa, regresar a su casa solo para que le dieran de comer. ¿Ha pasado eso? ¿Ha sucedido eso en la vida actual de nosotros, en lo que vivimos? Pues yo creo que sí. Este padre esperaba todos los días a aquel hijo que un día se marchó sin dar noticia de vida. No se sabía absolutamente nada de él. Un día lo vio que regresaba de lejos y miró y corrió. Para un anciano judío no le era lícito correr. No era bien visto en la cultura judía. A este padre no le importó, corrió, abrazó a su hijo, lo besó y no le importó cómo venía haciendo o hediendo a cerdo. No le importó al padre. Es mi hijo. El padre da la orden. Póngamele la sandalia, póngamele el anillo, póngamele la túnica. Dijo el padre, póngale la mejor túnica. La túnica significa honra. Recuérdese de José, cuando Jacob hizo una túnica de colores para José y los otros hermanos se encelaron, tuvieron celo, envidia y quisieron matarlo por la túnica que el padre había comprado, mandado hacer para José. Y inventaron cuanta cosa para José, querían matarlo. Después uno de los hermanos, Judas, dijo, no lo matemos. Echémoslo aquí en el pozo. Lo echaron en un pozo y cuando venía una compañía de Egipto, lo vendieron a esa compañía. Después José fue el segundo de Egipto, después del faraón. Y después José libró a su familia, a su misma familia, de la hambruna que estaba aconteciendo allá en Israel. Porque José descifró el sueño de aquel hombre. Descifró el sueño de la vaca gorda y la vaca flaca. El sueño de Faraón.
Y le dijo el faraón lo que se debía de hacer, almacenar y guardar y hacer más, ¿cómo se llama? Bodega para almacenar, porque vendía años de escasez. Y ese era el tiempo de almacenar todo para cuando llegara el problema de la escasez. Cuando llegó ese problema y no había comida, Egipto tenía comida, Faraón tenía comida, José tenía comida, y Jacob envió los hijos a buscar comida a Egipto sin saber que a quien ellos habían vendido era el hombre que le iba a salvar la vida de la muerte del hambre. La sandalia, la túnica, perdón, significa honra, honra. El anillo significa identidad, significa que era restaurado e integrado a la familia. La sandalia daba al hijo restauración. Eres restaurado a la familia. El anillo le daba, a este joven identidad. Había sido integrado a la familia. Hoy tenía un anillo. Y recuérdense que el anillo se usaba como estampa, como sello. Y cuando el rey o alguien importante tenía que firmar una carta y ponerle sello, era con el anillo que lo sellaban. Entonces, eran tres cosas importantes: la sandalia o el calzado, el anillo y la túnica. Ahora, después de todo, que ya es bañado, limpio, le pusieron el anillo, le pusieron la túnica y le pusieron la sandalia. La preparación de la fiesta, todos los vecinos sabían que el hijo había partido. Ahora el padre quería hacer público el regreso de su hijo a casa. Hacer bulla, hacer garabía, hacer una pachanga. Regresó mi hijo a casa. Pidió cocinar el becerro gordo. Ahora viene el pero. Viene el pero. El hermano mayor no estaba en casa. Cuando él regresa, encuentra la fiesta y dice, pero si esta mañana no, que yo me fui, no había, ¿cómo se llama? Ninguna actividad. Esta mañana que yo me fui, no se había dicho nada de nada. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? Entonces, mire el versículo que dejamos ahorita, el versículo 22. El 25. Y su hermano mayor estaba en el campo. Cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y la danza. Había fiesta. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. No quería entrar a la casa. Estaba enojado, estaba bravo porque regresó su hermano. El padre sale y le dice, por favor, entra, tu hermano ha regresado. Mas él respondiendo dijo al padre, ahí viene, he aquí, tantos años sirvo, no habiéndote desobedecido. Aquel sí te desobedeció, jamás, y nunca me ha dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo,
que ha consumido tus bienes con rameras, ha hecho matar el becerro gordo. Entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Ahora, cuando tu hermano regrese a tu casa, a la casa de los padres, derrotado, ayúdalo, apóyalo, sopórtalo, ten misericordia. Todos fallamos, todos pecamos. Y el que diga que no, que haga como aquella vez que Jesús le llevaron una mujer encontrada en el lecho del adulterio y la llevaban unos hombres santos, unos hombres sin manchas, sin pecado, limpio, pero ella sí era sucia, ella sí era pecadora, ella sí era lo peorcito que se puede encontrar dentro de una sociedad santa, y la llevaban para hacerle juicio. Pero ¿y el hombre? ¿Por qué no llevaron al hombre también? No, porque el hombre era distinguido. El hombre podía hacer lo que quiera, pero ella no. Y la llevaron delante de Jesús, a la mujer. Y le dijeron, esta mujer la hemos encontrado en el hecho del adulterio. Moisés, la ley de Moisés manda que sea apedreada. Y cada uno llevaba quizá una o dos piedras en sus manos, o quizá más en los bolsillos, y yo no sé dónde, o quizá llevaban una mochila llena de piedras para lapidarla a la pobre muchacha. Y el Señor dice en la Biblia que escribía en tierra. ¿Qué escribía el Señor en tierra? Falso, malvado. ¿Qué escribía el Señor en tierra? Hipócritas. ¿Qué escribía el Señor en tierra? Pecadores, malvivientes. Y el Señor le dijo, el que de ustedes esté libre, arroje la primera piedra sobre ella. El que de ustedes no tenga pecados y estén limpios, puro y santo, tire la primera piedra sobre ella. Y la tiraron la piedra, pero en el suelo. Caía la piedra así, vea, pum, 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 pum. Y por ahí mismo, mire, bajando la cabeza, humillado por lo que el Señor le dijo, se fueron. Cuando quedaron solo ella y el Señor le dijo, ¿dónde están los que te acusan? Dijo, se fueron, ninguno ha quedado. Le dijo el Señor, yo tampoco te acuso. Vete y no peque más. La misericordia de Dios. La misericordia de Dios. Entonces, cuando tu hermano llegue derrotado, ten misericordia de tu hermano. No haga como el hermano mayor. No empiecen los reclamos, reclamando y esto y aquí, ¿por qué? Y yo. No. Ten misericordia de tu hermano. Todos fallamos. Todos fallamos. Todos pecamos. Todos mentimos. El que diga que no es mentiroso, dice el Señor, me está haciendo mentiroso a mí. El que diga que no, tire la primera piedra. Arroje la primera piedra a su hermano cuando llegue. Pero te quiero decir lo último. Así es nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Perdonador. Fallaste, hay perdón.
Nuestro Dios siempre espera el regreso de sus hijos y siempre dice, regresa a casa, hijo mío. Regresa a mi brazo, hijo mío. Hay mucha gente que se ha ido y que está viviendo una vida diferente a la que Dios quiere. Hoy es tu oportunidad de regresar. Todos hemos sido el hijo pródigo. Todos nos hemos ido de la voluntad de Dios, del cuidado de Dios, de la mano de Dios. Todos en un momento determinado hemos agarrado nuestros caminos. Pero Dios nos dice, regresa, hijo mío. Hoy es día de salvación. Así que hasta aquí es el mensaje de el hijo pródigo. Este mensaje hay que repetirlo y hay que hablarlo siempre porque siempre va a haber un pródigo por ahí que necesite de este mensaje. Y nosotros, como les digo, todos fuimos pródigos que hemos regresado a casa. Y gracias a Dios por eso. Gracias, Señor, porque el Señor nos ha recibido con brazo amoroso y nos ha dado el perdón que nosotros necesitamos. Hasta aquí el video. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. Espero que haya sido de bendición y espero que nos veamos en el próximo video. Estamos grabando videos de la palabra de Dios porque queremos que esta palabra llegue a muchas personas y a muchos lugares donde nosotros no podemos ir, donde nosotros no podemos estar, pero a través de YouTube los mensajes pueden llegar a tu celular, a tu televisor, a donde tú te encuentres. Dios te bendiga, Dios te guarde y hasta la próxima. Bendiciones.